Buenas tardes, señoras y señores. Arratsaldeon, Jaun Andreok. Va a comenzar el acto de graduación de los estudios de las titulaciones de Magisterio de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación. Preside el acto el secretario general de la Universidad, don Roldán Jimeno Aranguren. Le acompañan la decana de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación, doña Inés Gavari Gambarte, y el padrino de las promociones, don Lander Calvele Panizo. En primer lugar, Laura Andueza Erasun y Jon Alves Tollar van a pronunciar el tradicional discurso estudiantil. Secretario General, decana, padrino, autoridades, profesorado, compañeras y compañeros, familiares, amigos y amigas que nos estáis viendo por streaming. Good afternoon to everyone. Buenas tardes a todos y todas. Arratsaldeon guztioi. Laura Andueza eta Jon Alves gara. Lehen hezkuntzako magisteritza graduko ikasleak. Gure ikaside guztien izenean hitz egiteko orea dugu gaur. Bai haur hezkuntzako graduko ikasle guztien izenean, zein lehen hezkuntzako ikasle guztien izenean ere. Bai euskara, gaztelera eta internacional taldekoetakoak. Somos Jon Alves y Laura Andueza, estudiantes de Magisterio Primaria, Euskera e Internacional. Tenemos el honor de hablar en nombre de nuestros compañeros y compañeras de Magisterio Primaria e Infantil, en euskera, castellano e internacional. Es para nosotros un verdadero placer poder presentar el discurso de graduación. Ekitaldi honek gure bizitzako bide garrantzitsuenetariko bati amaiera ematen dio. Beraz, amaiera honetan denok izugarrizko poza partekatzen dugula ziurtatu dezakegu. Orain dela urte batzuk proposatutako helburua lortu dugu eta arregotekoa dena. Este acto marca el fin de uno de los caminos más importantes de nuestra vida y en este final compartimos todos una alegría por haber conseguido una meta personal que nos propusimos hace unos años, lo que es de estar orgullosos. 4 urte, hain zuzen ere, unibertsitatean ikasten hasi ginenetik. Sentsazio ezberdinen eta ziurgabetasunez beteriko hasiera. Heldu sentitzen eta unibertsitateko txikiak izatearen artean geunden. Exactamente 4 años desde que empezamos la universidad. Fue un comienzo lleno de sensaciones e incertidumbre a lo desconocido. Estábamos entre sentirnos mayores y ser los pequeños de la uni. Unibertsitateko mundu honetara sartu eta pixkanaka pertsona berriak eta zoragarriak ezagutu genituen. Lehenengo gunetan, askori leku hau labirinto moduko bat iruditu zitzaigun. Batzuentzako sentsazioa irauten du egia esan. Eta oraindik leku batetik bestera mugitzean galtzeko arriskoa daukagu. Fuimos adentrándonos al mundo universitario. Poco a poco fuimos conociendo a nuevas personas, maravillosas, por cierto. La universidad nos parecía un laberinto, aunque muchos de nosotros nos sigamos perdiendo a día de hoy. Empezamos a salir a la café a tomar algo en los descansos, a sentarnos en los jardines, a reservar aulas de trabajo, a ir a la biblioteca a descansar y cotillar, a estudiar, a perdernos por los departamentos de los profes, a traernos tuppers con comida y esperar inmensas colas para calentar en el microondas, a salir en las tan esperadas carpas. Hemos vivido muchas experiencias dentro de esta universidad. Atxeden aldietan, kafetegira zerbait hartzera hurbildu gara askotan. Edo belarretara egotera, orduak azkarrago pasako ziren esperoan. Lan egiteko gelak erreserbatzen, liburutegira ikastera. Eta irakasleen departamentuen artean bota dugu denbora, edo galdu. Kafetegian etxetik ekarritako janaria berotzeko ikaragarrizko ilara jasan izan ditugu. Karparen eguna, noiz iritsiko zen egun ilara bezain luzea. Izan daiteken denboraz. Esperientza asko bizi izan ditugu unibertsitate honetan. Eta zein askar pasa diren 4 urte hauek. Gradu bukarako lana egiteko momentua ez zela inoiz iritsi behar zirudien. Gero lana bukatzeko momentua noiz iritsiko zen, galdetzen genuen, eta begira, hemen gaude. 4 urte ondoren bukatu dugula ospatzen.
hainbeste momentu bizi izan ditugu, onak, txarrak. Baina gauza bat eskertu beharra dago, denbora honetan ikasi dugun guztia, ez dela gutxi izan. Y qué rápido han pasado estos 4 años. Parecía que nunca había llegado el momento de realizar el trabajo de fin de grado. Y míranos, aquí estamos, celebrándolo. Hemos vivido tanto, momentos buenos, momentos no tan buenos. Pero una cosa que tenemos que agradecer es todo lo que hemos aprendido en todo este tiempo. Denbora honetan paregabezko ikasleetan bilakatu zarete lagunak. Aurrentzako superheroin eta superheroi batzuetan. Balore eta ezagutzetan irakastea aurrei oparetu aldiegun altxorrik baliotsuenetakoa da. Baina diegon, aurren gandik egunero gauza berriren bat ikasiko duzue. Zuen ezagutzak handituz gainera. Harro egon behar gara hautatutako lanbide honekin. Askotan entzun dugun pinta kolorea, honi buruz harro, denak ez baitira hain ausartak irakasle izateko. Nos hemos convertido en unos superhéroes y heroínas, en unos increíbles maestros y maestras. Educar en valores y en conocimiento es lo más valioso que podemos regalar a todos esos niños y niñas. Y cuánto vamos a aprender de ellos y ellas cada día. Así que estemos muy orgullosos y orgullosas de esta profesión que hemos elegido, ese pinta y colorea que tantas veces hemos escuchado. Eskerrak eman nahi dizkiegu unibertsitateko ikaskuntza honetan parte hartu duten irakasle guztiei. Horietako asko haien inplikazio eta emandako motivazioengatik gogoratuko ditugu. Beste batzuk, haien maitasun eta pazientziarengatik. Beste matordea, azterketak eta larengatik. Eta beste askori haien laguntzarengatik. Mila esker gurekin partekatutako guztiarengatik. Nos gustaría agradecer a todo el profesorado que ha formado parte de nuestro aprendizaje en la universidad. A muchos de ellos y ellas los recordaremos por su gran implicación y motivación, a otros por su cariño y paciencia, a otros por sus exámenes y trabajos, y a otros muchos por su apoyo y ayuda. Muchas gracias por habernos aportado vuestro granito de arena y siempre os recordaremos en nuestros corazones. Gracias a la universidad y a la facultad. Gracias a todos los centros de prácticas por habernos acogido en esos tiempos tan difíciles de COVID. Gracias a nuestro padrino, Lander, por habernos demostrado esa involucración hacia el alumnado y esa pasión que le pones a todo lo que haces. Has sido muy buen referente. Eskerrak eman diogu unibertsitateari eta fakultateari. Eskerrak COVID egoera honekin praktikak egiteko harrera egin diguten ikastetxe guztiei. Mila esker gure ITB-txiari Lander. Erakutsi digun ikasleekiko inplikazioari eta egiten duenari jartzen dion pasioagatik. Referente paregabea izan zara. Eskerrak eman dizkigu ere gure ikaskide guztiei, asteko askotariko hauek betirako laguna bilakatu direlako. Gutako bakoitzak bere marka utzi du talde hauetan. Ikasgelan egindako aurkezpen batengatik, irakasle baten galdera bati emandako erantzun batengatik, edo ikasgai batean atera zuen nota horrengatik. Garrantzitsuena ekarritako eta utzitako arrastoa da, besterik gabe elkar ezagutu dugulako. Nos gustaría agradecer también a todos nuestros compañeros y compañeras, los cuales muchos de ellos se han convertido en grandes amistades que nos llevaremos para toda la vida. Cada uno de nosotros y nosotras ha dejado su propia marca, ya sea por una presentación en clase, por una respuesta que dio una pregunta de un profesor, por esa nota que sacó en una asignatura. Lo más importante es la huella que nos hemos dejado los unos a los otros, simplemente por el hecho de habernos conocido. Amaitzeko eskerrak eman dizkigu gure familiei. Urte hauetan gurekin bizi diren pertsona guztiei. Edozein unetan lagundu digutelako, eta bultzada hori eman digutelako egun zailagoak izan ditugunean. Gaur hemen zaudeten ontzat, modu bertualean ere, eta jada gurekin egon ezin duzuen ontzat, esan behar dizugu oso harro gaudela gertu egoteaz, guretzat uneoro zaudetelako. Para finalizar, queremos agradecer a nuestras familias, a todas aquellas personas que han vivido estos años junto a nosotros, que nos han apoyado en cualquier momento y nos han dado ese empujón cuando teníamos días más difíciles. Para los que estáis hoy aquí de manera virtual y para los que ya no podéis estar con nosotros, deciros que estamos muy orgullosos y orgullosas de teneros cerca, porque para nosotros estáis presentes en todo momento. It's time to say goodbye, to bid farewell to the faculty and to life at Ione. It's time to start a new chapter, to look at what lies ahead with enthusiasm and make our long-awaited dream come true, to become truly outstanding educators. Llega el momento de despedirse, de decir adiós a la facultad y a la vida universitaria. Llega el momento de empezar una nueva etapa, mirar hacia adelante con ganas y entusiasmo y tomar impulso para alcanzar ese sueño tan esperado. Ser un buen maestro o maestra en mayúsculas.
Agur esateko momentua iritsi da. Fakultateari eta unibertsitateari bizitzari agur esateko eguna. Etapa berri bat hastera doa. Gogoz eta indarrekin hartuko duguna. Eta inbeste esperatako ametsagi bihurtu dena. Irakasle izatea. Zoriona guztioi eta mila esker. Congratulations to everyone. We wish you the best. Thank you so much. Enhorabuena a todos y todas. Os deseamos lo mejor. Muchas gracias. Seguidamente, el padrino de las promociones, don Lander Cabell de Panizo, pronunciará unas palabras. Secretario General, decana, autoridades y colegas docentes, queridas y queridos estudiantes, ex estudiantes, familias y amistades desde el streaming online, buenas tardes. Arratsaldeon, good evening everyone. Es una gran alegría estar aquí acompañando en este momento tan bonito, tan simbólico, tan alegre. Eskerrik asko por invitarme a ser vuestro padrino. Yo no sabía que existía la figura de padrino. Esto lo descubriré en qué significa por el camino, así que paciencia conmigo, por favor. Debo decir que es mi primera graduación, literalmente. De hecho, yo no fui a mi graduación, así que estamos viviendo esto por primera vez, juntas y juntos. E imagino que para la mayoría de vosotras también será vuestra primera graduación. Y la verdad es que echando un poquito la vista atrás, hemos vivido varias primeras veces. Por primera vez una pandemia, ¿sí? Primera vez que di una asignatura que se llama Didáctica de la Plástica. Primera vez que para muchas y muchos de vosotros tocasteis un carboncillo también. Un lápiz acuarelable, que escuchasteis hablar de las Guerrilla Girls y de la Bauhaus, etcétera, etcétera. También la primera vez que unimos danza, movimiento y dibujo a unos escasos metros de aquí, en un gimnasio un poco vintage, ¿no? Del Sario. Y varias cosas más, ¿no? Así que insisto en que es pues, un honor poder formar parte de estas primeras veces. Talking about first times, the very first students of the international program. What can I say without getting too emotional? Just thank you guys. I hope it was worth it. I feel it was. So, sorionak. Enhorabuena a todo el mundo. Y este es un momento de celebración. Ospakizuna, ¿vai? Por ello, os hago una invitación a imaginarnos, quien quiera, puede cerrar los ojos, quien quiera, libre, imaginarnos en que estamos de fiesta, ¿sí? Me consta que algunas personas han venido de fiesta ya, entonces vamos a imaginarnos que estamos de fiesta y que suena un temazo. ¿Sí? So clap your hands, feel the beat as you start to dance. Hear the rhythm as you take your stance. Feel the love and romance. And stand your feet. Everybody just bounce to the beat. Taste that rhythm, take hold so sweet. Feel the love as we dance. Txaloegin, dantzatu, entzun erritmoa, sentitu maitasuna, salta,
saborea este ritmo, aprovecha esta oportunidad, disfruta. Bai, euskara aprobetxatu. So clap your hands, still the moment as you shake and prance. Feel that loving as you twist and dance. Make the most of this. Usemos esta gran oportunidad de ser maestras y maestros para crecer en lo profesional y en lo personal y poder compartirlo. Esta es mi experiencia, que merece la pena si la vivimos con ilusión, con energía, con vitalidad, con honestidad y, ¿por qué no?, de manera divertida, rompiendo las dicotomías, ¿no?, de que uno o una solo es profesional cuando es muy serio y no, podemos vivirlo todo de manera total, ¿no? Así que termino quedando a vuestra disposición para vuestras futuras aventuras. También contar con esta casa, la UBNA, que no es perfecta, lo sabemos, pero estamos aquí intentando dar lo mejor de sí. Así que si la vida te da limones, ¿no? Dicen, we make lemonade, right? Beti jai, beti aurrera, flying kisses, musuke galariak, y muchísimas gracias. A continuación va a intervenir la decana de la Facultad de Ciencias Humanas Sociales y de la Educación, doña Inés Gavari Gambarte. Secretario General, querido padrino, si esta ha sido la primera vez, ¿cómo serán las demás? Perdón, esto no estaba preparado. Delegado y delegada que habéis hecho en representación de todos vuestros compañeros y compañeras el magnífico discurso, autoridades, vicedecanos, vicedecanas, responsable de calidad que estáis... pobres, que solo les han dejado entrar a ellos y a ellas. O sea, que los demás están... Queridos compañeros y compañeras que estáis en streaming, docentes, familias, amigos, amigas y, pues, queridos y queridísimas alumnas, ikasle maitea, student y celebs. Bueno, para mí... Claro, los pobres del francés, que son minoría, nadie se acuerda de ellos y de ellas. Por las oui, très bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño viaje. Escuchad un poquito si tenéis paciencia y si no, pues que cada quien deje volar su imaginación, como dice Lander, como le resuenan los efluvios de la música y los que no son de la música, pues entreteneros. Mirad, vosotros sois la generación, las promociones 2000, yo sin gafas no veo nada, 2007-2021. Entonces, os voy a proponer hacer un pequeño viaje. La ONU declara 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo que frene las emisiones del CO2. Lo que voy a tomar como referencia para emprender un viaje de 4 cursos, 5 años, a vista de dron, para no contaminar y para que la batería sea limitada en el tiempo, porque ya sabéis que cuando cogemos el micrófono, los y las docentes, ¡uf!, qué peligro. Cojamos, por tanto, el cuaderno de bitácora, ese diario docente que nuestros padres, madres, abuelos, abuelas han visto siempre sobre la mesa del maestro y la maestra y adentrémonos en el espacio. Mientras vosotros y vosotras os imbuíais en asignaturas del primer semestre, como por ejemplo Hezkuntza Erakundeak, instituciones educativas, Educational Institution, Nicholas Kristof en The New York Times escribía el artículo titulado ¿Por qué 2017 fue el mejor año en la historia de la humanidad? Respondiendo a esta cuestión retórica, aduce que se debe a un menor porcentaje de la gente en el mundo vivió el hambre, la pobreza o el analfabetismo que en cualquier época anterior. Murieron menos niños que nunca antes, lo dice él.
También disminuyó el porcentaje de personas afectadas por la lepra, cegadas por el glaucoma o que sufrieron otras enfermedades. Cuestiones de calado todas ellas para reflexionar sin duda, pero todavía andabais entre asignaturas de rama compartidas con los grados de la facultad, trabajo social, sociología aplicada. Tuvo que llegar un segundo semestre con propuestas como irakasle lanbidea, la profesión docente, de teaching profession, que abrieron la primera ventana a través de la que se vislumbraba algo parecido a lo que habíais elegido. Así encontrasteis las ciencias de la educación y la educación como ciencia. Los componentes artísticos, el saber obrar, técnico, el saber hacer, tecnológico, el saber construido desde la reflexión, emergieron con las primeras lecturas compartidas. La nueva educación de César Bona, las escuelas creativas Ken Robinson, la clase invertida de Berman, el aprendizaje cooperativo de los hermanos Johnson, entre otros. Pero sobre todas las fuentes, las normativas. Esos decretos forales de currículo de 2007 y 2014 que nos acompañarían hasta hace unos días con la culminación del TFG, que algunos y algunas habéis pospuesto para septiembre o lo más tardar para febrero, porque si no os seguiremos. Pena que para la siguiente OPE muy probablemente estos decretos forales los tendréis que sustituir. ¿Y por qué? Pues por la aprobación de lo que era la crónica de una muerte anunciada, de una nueva ley de educación, la LOMLOE, siempre controvertida, y que es mejor que no sigamos nombrando porque todas han sido muy, muy controvertidas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir a un tercer trimestre y vamos a irnos a que la ONU declara en 2018 el Año Internacional de los Arrecifes de Coral. Vamos al tercer semestre ya, es verdad, ha pasado ya, qué rápido. Los que encerraban tesoros pues, de diversidad y respuesta psicopedagógica, sociedad, familia, escuela, procesos y contextos educativos o su observación en infantil. Haciendo un inciso, me vais a permitir, voy a mirar por allí. Algunos y algunas descubrieron que un naufragio en una isla puede servir para desarrollar aprendizaje basado en problemas. ¿Qué mejor excusa para venir disfrazado a una exposición oral? Volviendo a la ruta, también, entre estos seres vivos traslúcidos multicolor, encontrasteis las didácticas, los niveles 2 de los idiomas, la primera educación artística, pero, sin duda, el descubrimiento más preciado de esta incursión de snorkel, de buceo, urpekaritza, que se dice en euskera, lo aportaron las prácticas escolares 1, Escola Práctica Bat. Ahora sí, ahora ya os sentíais maestros y maestras, irakasleak, teachers. Tocaba preparar la siguiente parada, y por doble. Para elegir menciones y movilidad, la tasa de viaje suponía presentar el ticket de la nota media de expediente. No digo nada. Se abrieron subrutas en este momento y continuó el camino. La ONU había declarado 2019 como Año Internacional de la Tabla Periódica de Mendeleev. Y es que la química pues, es lo que tiene. Cuando los elementos se combinan, surgen las reacciones. Así, de la mano de la educación física, la música, la pedagogía terapéutica, el inglés y el francés, y de la no mención, lo que llamamos complementaria, fueron cristalizando conocimientos, destrezas, emociones que os removieron por dentro internamente para reconstruiros hacia perfiles profesionales de generalista y de especialización. Y llegó 2020. La ONU lo declara el Año Internacional de la Salud Vegetal, con el objetivo de proteger la salud de las plantas. Así que en nuestro recorrido y a vista de dron esperamos el florecimiento en primavera de lo que en otoño se había anunciado. Pero nuestra cámara solo recoge calles vacías, ambulancias, balcones que se convierten en unos instantes en aplauso para dar paso al silencio de nuevo. Y es que, como le llamaría ese personaje de ficción infantil, no vais a saber a quién me refiero, lleva gafas redondas y tiene una capa de invisibilidad. Él hubiera dicho que el innombrable había llegado y había llegado para quedarse. Pero también para que entre todos y todas reinventáramos otra forma de educar, de conectar, de seguir adelante. Después de todo, teníamos unos elementos químicos con los que poder hacer unas fantásticas vacunas para todo el mundo. ¿No es así? A ver si llegan a todo el mundo. Bueno, pues nuestro diccionario de a bordo nos hizo recurrir constantemente a términos para designar realidades que eran inusuales. Aula espejo, grupos burbuja, distancia social, la que ahora no guardabais en las fotos,
confinamiento, y es que habíamos elegido el camino de vuelta a la normalidad, incluidas las prácticas escolares, aunque en ocasiones estas se materializaran en cuidado de las puertas de los baños, en solicitudes de mascarillas de FFP2 y en espera de vacunación, pues que todavía se espera. El año 2021, la ONU lo declara el Año Internacional de la Paz y de la Confianza entre Naciones, las que construimos nosotros y nosotras con nuestra fe en la educación transformadora. Tras un semestre intenso de memorias y de elaboración y defensa de los trabajos fin de grado, estamos aquí. Ha costado llegar, pero podemos ir apagando motores y rubricando el cuaderno. Tal vez preguntándonos qué razones podríamos apuntar cada quien, como decía Nicolás Christophe en 2017, para defender que cada uno de los años que hemos vivido en el grado son los mejores en la historia de la humanidad. Y de todo viaje, pues quedan los recuerdos y los souvenirs. Yo voy a enumerar 10 que deseo que pongáis en alguna estantería visible, en esa carpeta compartida del Drive, que es como la despensa que alimenta el corazón. Primer souvenir, el detalle. De todos los viajes nos llevamos un detalle. Nuestro detalle aquí es, por pequeño que se sea, por ejemplo, un tamaño de virus, es posible cambiar el mundo. Segundo souvenir, la piedra. ¿Quién no se ha cogido una piedra de todos los viajes? La del recuerdo. Nuestra piedra es la diversidad. Es inherente, indiscutible, enriquecedora y no se parcela ni en capacidades, ni en procedencias, ni en creencias, ni en identidades de género, en distinción de sexo o de lenguas o sistemas de comunicación. El tercer souvenir sería el libro de proverbios y de enseñanzas de ese viaje. Para mí me gustaría que la enseñanza que os quedase es que la educación es un derecho. Segregar es ampararse en razones que boicotean e impiden la igualdad de oportunidades para hacerlo efectivo. Cuarto souvenir, los personajes típicos, quien no tiene unas figuritas. Los y las docentes educamos y necesitamos para ello herramientas que garanticen la enseñanza de calidad, pero mucho más allá también precisamos recursos emocionales para la gestión de la convivencia. No nos olvidemos, el modelado sigue siendo la estrategia más potente para generar aprendizaje, aun cuando este no es el deseado. Quinto souvenir, la cajita para guardar cosas. Todo el mundo tenemos una cajita, ¿no? No olvidemos que la paideia se remonta al diálogo socrático. A través de los tiempos se alimenta el aprendizaje activo de Dewey, los centros de interés de De Crowley o Pestalozzi, el aprendizaje por proyectos de Kilpatrick, la pedagogía de la esperanza de Paulo Freire, los ambientes de María Montessori y por las aportaciones de tantos y tantas autoras que han ido construyendo la ciencia y la educación. No olvidemos nuestras raíces pedagógicas para evitar sucumbir a tendencias de moda que, bajo términos paraguas de innovación, nos pueden enredar en espirales reproductivas escasamente adaptadas para responder a las necesidades concretas de los contextos y de las personas. Sexto souvenir, ya voy, que son 10, el rompecabezas. Digamos siempre sí a la creatividad, a sentarse en el suelo y proyectar en el techo, como propone María Acaso en Re-Eduvolution. Incluyamos las artes para que las escuelas no maten la imaginación, como propuso el desaparecido Sir Ken Robinson. Usemos los pasillos como espacios educativos, tiremos muros y dejemos de empaquetar a los niños y a las niñas por edades con caducidad. Séptimo souvenir, el cojín, ese cojín que nos ponemos en el cuello para que no nos duela, ¿no? Cuidémonos en el ámbito físico, el ejercicio, el descanso, la voz, nuestro bien más preciado. Y en el plano emocional y mental, entrenar respiraciones, visualizaciones de agrado, diálogo interno positivo. ¿Sabéis? Es gratis, de las pocas cosas gratis y beneficiosas que hay hoy. Bien, octavo, la tarjeta del sitio aquel. Redescubramos siempre el valor del trabajo colectivo. Remirar al compañero o compañera, volver a llamar, siempre es una opción. Compartir, aunar esfuerzos, reencontrar la universidad para la formación continua necesaria, imprescindible, que empieza ya mismo, hoy, conforme estéis saliendo de aquí. El noveno, el penúltimo, los tickets del viaje, los del agradecimiento.
El primero a las familias, siempre nos apoyan, siempre. El segundo a la institución. ¿Quiénes? A ese decanato que durante casi los 4 años gestionó vuestras titulaciones. Al equipo rectoral que afrontó toda la pandemia y su posterior abordaje. A los técnicos y técnicas de informática y del Centro Superior de Innovación Educativa que dejaron de mirar al reloj para que todo pudiera estar a punto. A los y las profesionales de imagen y sonido que han hecho posibles tantas y facilitadoras retransmisiones como la de ahora mismo. Al personal del PAS, ordenanza, servicio y limpieza, sin quienes hubiera sido impensable esta reformulación de la presencialidad. A las personas de las unidades administrativas, o sea, la Secretaría, que desde casa y en fines de semana y confinadas han velado por los trámites imprescindibles. Y, como no, al profesorado, resiliente, comprometido, ejemplar. En tercer lugar, a los centros de prácticas, que como la universidad han trazado nuevas sendas y formas de recorrer el apasionante universo de la educación presencial, con vosotros y vosotras entre sus filas. Estaba bastante duro, al principio. Cuarto, a esos compañeros y compañeras de viaje con quienes solo cabe conjugar pues, el verbo compartir. Y quinto, a quienes ya no están, porque en estos 4 años se han ido yendo por una u otra causa. El 10º souvenir es la foto. Aquí creo que es mejor que cada quien seleccionéis la que queráis porque hay muchísimo donde elegir. Mi agradecimiento muy, muy personal a vosotros y a vosotras por apostar para que hoy esté compartiendo estas palabras aquí, hoy, acompañada de vicedecanos y de vicedecanas que conformamos un nuevo equipo que lidera la facultad. Milla esker denoi, merci beaucoup, thank you, muchas gracias, hasta siempre. Seguidamente se va a proceder al nombramiento del alumnado que asiste al acto. Se ruega a los estudiantes suban al estrado cuando se les nombre. En primer lugar, 9ª promoción del grado de maestro en educación primaria en euskera. Lee los nombres: Jon Alves Tollar. Beñat Alcoaz. ¿El título? Julen Aramendia. Gaizka Arbizu. Aitor Bidaurreta. Ixiar Braco. Eneco Esparza. Unai García de Ulate. Amaya Garnica. Jon Larraza. Pello Dulantz, Larrión. Adur Larumbe. Nerea Legarra. Irene López. Amayur Lizaso. Aitana Martínez. Amayur Moreno. Andrea Murillo. Beñat Nuin. Ander Hoyo. Arantzazu Ordiazola. Ander Hoyo. Nahore Pérez. Ana Pérez. Víctor Posada. Leire Rodríguez. Íñigo Santesteban. Amaya Sarratea.
Mikel Sotil, Marco Unzue, Ollana Vera eta Jon Alves. Novena promoción del grado de maestro en educación primaria en castellano. Leen los nombres Imanol Reyes y Fran Alfaro. Empiezo yo. Sí, venga, dale. Vamos a comenzar con el nombramiento. Sayoa Álvarez Mínguez. Jessica Álvarez Tavares. Ariane Andoño Erayalar. Silvia Antomil Navarro. Saray Bueno Poza. Adrián Canaval Otegui. Marina Casallo García. Julen Silvetti Pérez. Eva de Miguel Moreno. David Samuel Cedrón Merayo. Asier Expósito Sola. Carmen Fernández Irigoyen. Daniel Fernández Manzanares. Nuria Gallardo Chamorro. Pablo Garijo Castillejo. Íñigo Goñi Monreal. Nieves Erce Sainz. Miquel Huerga Leache. Vale. No, sigue tú. Puy Iriberri Villar. Iván Irijalba Jiménez. Susana Jarauta Aguado. María La Cruz Frago. Amaya Lezaun La Peña. Leire Llorens Jiménez. Alejandro López Arrarás. Beatriz López Díaz. Elena López Moreno. Miguel Mateo Alustey. Alustey. Nerea Mugueta Loitegui. Leire Olmo Amatriain. Cristina Peso Domínguez. Mayalen Prieto Calvo. Javier Quiñones Menaut. Mouna Rayoui Youri. Javier Razkin Galar. Carlota Reyes Recio. Carlota Roku Epitié Martínez. Sara Roncal León. Diego Salsamendi Berlanga. Íñigo San Martín Mosquero. Guapo, guapo. Asier Sánchez Cerdón.
David Sancho Araiz. Cristina Santamaría Agudo. Alain San Jiménez. Guzmán Sanz Serrano. Pero no está, ¿no? Rachid no está. Este es Javier, ¿no? Javier Yarnoz Lumbreras. Y por último, Imanol Reyes Granados. Imanol Reyes Granados. Y Francisco Javier Alfaro Collado. Y Francisco Javier Alfaro Collado. Primera promoción del Programa Internacional del Grado en Maestro en Educación Primaria. Lee los nombres: Amaya Pinillos. Berta Aldaya Garrués. Laura Andueza Eranzun. Maite Basterra Latasa. María Beruete Izco. Asier Busto Adot. Silvia Fernández Sola. Álvaro Gil Iturralde. Cecilia Hernández Mayoral. Edurne Iriso Bariain. Maite Izu Ventura. Tania Lacunza Azcona. Leire Landa Laviano. Mayalen Lategui 10. Miriam Orduña Baquedano. Itziar Osinalde Lizondo. Carmen Palomares García. Sara Pastor Crespo. Miriam Rodríguez 3. Miriam San Martín Cía. Lola Simón Pérez Nievas. Alicia Urzaiz García. Silvia Zamora La Seca. Y Amaya Pinillos Urdangarín. Novena promoción del grado de Maestro en Educación Infantil en Euskera. Lee los nombres: Amaya Jorajuría. Mayalen Aizpun de la Peña. Leire Antúnez Ciriza. Maider Azpilicueta Onswain. Ane Bustince Sosaya. Amaya Eraso Lasa. Nekane Herbiti Martiarena. Naya Garaycoechea Salinas. Mireia González Elizalde. María Larumbe Ciriza. Itxaso Letona Marquínez. Itziar Maldonado Merino. Itxaso Mayayo Cremaes. Anayet Mondragón Flores. María Narváez Aristu. Sayoa Pascual Pérez. Idoia Rubio Galarza. Ainara Sánchez Liceaga. Amaya Subizar Tranche.
Amaya Torres de Pablo. Nora Villameriel Aguirrebreta. Y Amaya Jorajuría Mendiburu. Vamos con la 9ª promoción del grado de maestro en educación infantil en castellano. Leen los nombres. Tamara Rodríguez y Javier Ongay. Leire Alonso Ezpeleta. Eso al siguiente, ¿no? Sí. Cuando suba, ¿no? Un poquito más tarde, ¿no? Vamos a Sí, que les dé ahí tiempo de... Miriam Arias Rodríguez. Elizabeth Azcona Moriones. Ya me he adelantado un poco. Amaya Azpiroz Azcona. ¿No están bien? Ya, pero no es Yasmina. Pues mándala, Andrea. Andrea Barandalla Ecay. Bueno, Sí, sí. Bueno. Eneida Baztán Francisco. Irune Bericiartu Regueiro. Ahora sí, Yasmina, dile tú. Yasmina Baudat. María Angélica Botero Camacho. Laura Carreras Luengo. Valeria Cabero Iguaz. Cristina Ceballos Medina. Carlota Ciauriz Egaña. Daniel Echavarri Ayala. Irache Enciso Bozal. Beatriz García Luna. Lidia García Sadaba. Seltana Gil Vigor. Amaya Ibáñez Tejada. Marta Irañeta Álvarez. Leire Inturmendi Fernández. Marta Laviano Redondo. Minerva León Arguedas. Yune Lee Frías. María Mangado Pérez. Mayalen Martínez Martín. Olga Navarrete Benito. Irene Osés Domínguez. Ángela Osle Muñoz. Se nos había quedado una vez. Usue Palacios Basarte. Jessica Peña Gutiérrez. Blanca María Racero Peralta. Teresa Rodríguez García Barberena. Itziar Ruiz de Arcaute Díaz de Alda. Seila Somovilla López. Perdón. Me he saltado. Perdón, Marianela. Marianela Saseta Aldama. Sí. Andrea Urdiain. No, No, está. perdón. Karina. Karina Valle Valle.
Ana Zubeldía Yoldi. Te digo a ti, ¿quieres el diploma? Está aquí el tuyo. Tamara Rodríguez Delgado y Javier Oncay Anaut. Y finalmente, primera promoción del Programa Internacional del Grado en Maestro de Educación Infantil. Lee los nombres: Natalia Martínez Fernández. María Ilundain López de Munain. Lara Vázquez Bienzobas. Carla Vicente Echarren. Anne Zamacola Cestafe. Y Natalia Martínez Fernández. Cierra el turno de intervenciones el secretario general de la universidad, don Roldán Jimeno Aranguren. Doña Inés Gavari, decana de la facultad, don Lander Calvelle, padrino de las promociones, queridos compañeros y compañeras, señoras y señores, en nombre del rector de la Universidad Pública de Navarra, don Ramón Gonzalo, y del equipo rectoral, quiero saludaros y felicitaros a todos y a todas. En primer lugar, estudiantes que hoy os graduáis, también profesores y profesoras que habéis contribuido a la docencia de este grado, de estos grados, y, por supuesto, familiares y acompañantes presentes en este acto académico, presentes al menos por streaming, aunque vuestro corazón esté aquí en este edificio del Sario. Nafarroako Unibertsitate Publikoko idazkari nagusia naizen aldetik, plazer eta ore handia da niretzat ekitaldi honen bukaera ematea. Pozik eta eskertua nago gaur hemen egoteaz eta gogoeta batzuk partekatu nahi nituzke zuekin. Me vais a permitir comenzar mostrándoos mi satisfacción personal por estar aquí, pues tiene algo de especial para mí, ya que vuestra futura profesión siempre me ha generado un cierto respeto reverencial. No sé si porque mi padre fue lo que en su día se denominaba maestro nacional, profesión que ejerció en Noain, Lerga, Abarzuza y Estella, y también en Alsasua, o porque yo mismo pues tengo 3 hijos, que el pequeño acaba de terminar quinto de primaria, por lo que es profesión la vuestra que vivo muy de cerca, al menos desde hace 3 lustros. Bueno, no sé si sabéis, supongo que sí, que sois la última promoción de la carrera más antigua de esta universidad, o dicho de otra manera, de la carrera desde la que surgió la Universidad Pública de Navarra. El origen de vuestras carreras está nada menos que en las Cortes del Reino de Navarra de 1828-1829, en las que encontramos el arranque institucional de uno de los acontecimientos de mayor significación en la historia educativa de nuestra tierra, la aparición de las escuelas de magisterio. Los avatares políticos que llevaron a la desaparición del reino y a la progresiva incorporación de Navarra al régimen común del Estado hicieron que estas escuelas quedasen en un vacío institucional llenado en 1840 cuando la Comisión Provincial de Instrucción Pública hizo posible la aparición de la Escuela Normal de Maestros de Instrucción Primaria de Navarra, completada en 1847 con la Escuela Normal de Maestras. El nacimiento de la Escuela Normal de Navarra constituyó un hito en la historia del magisterio de todo el Estado. Ubicada inicialmente en las escuelas públicas de Pamplona, reunidas desde 1838 en el edificio de San Francisco y trasladada en 1885 al barrio de la Navarrería, fue el antecedente de las escuelas normales provinciales que se dieron en España, solo precedida de la Escuela Normal Central de Madrid, erigida en 1839. Y llego ahora sí a lo que podríamos considerar la prehistoria de la UPNA.
En 1848, el director de la Normal solicitó que se cumpliese el reglamento orgánico de 1843 en lo referente a las prácticas que debían realizar los normalistas de la escuela elemental y así convertirse la escuela elemental en centro de prácticas docentes. Posteriormente, el decreto de 30 de marzo de 1849 reorganizó la Normal de Navarra como escuela normal elemental. Los estudios duraban solo 2 años. Pues bien, 10 años después se convirtió en escuela superior, lo que le permitía dar títulos de maestro superior, y cursaron sus estudios 54 alumnos. Pues bien, un siglo y medio largo después, aquí estáis vosotras y vosotros, la última generación que tomáis el relevo de aquellos 54 primeros estudiantes. Hoy, desde luego, es un día muy importante en vuestra vida, ya que os graduáis en maestro en educación infantil o en maestro en educación primaria, el grado que vosotros y vosotras elegisteis para vuestra formación y que ha requerido, somos todos conscientes de ello, de un importante esfuerzo y de un trabajo enorme por vuestra parte. Así lo reconocemos en este acto. Y también es justo que se valore la dedicación de los profesores, del personal de administración y servicios, del personal de la red educativa que os ha acogido y os ha acompañado en vuestras prácticas y, sobre todo, debéis agradecer el apoyo, sin duda, de vuestras familias presentes por streaming. Ezin dugu ahaztu Nafarroako gizarteak egindako ahalegina, zuen prestakuntzarako beharrezkoak diren baliabideetako asko jarri baitizkigu eskura. Hori agerikoa da unibertsitate publikoko ikasleentzat, baina garrantzi berezia du irakaskuntzako graduetako ikasle zaretenontzat. Ahalegin horri guztiari esker ospatzen ahal dugu ekitaldi hau. Unibertsitate publikoan buru-belarri aritu gara zuei prestakuntza integrala emateko, eta seguru nago Nafarroako herritarren bizi-kalitatea hobetzeko balioko dizuela. Horixe baita gure eginkizuna. Zuen prestakuntzan parte hartu duten guztien asmoa, zuen gaitasunak, ahalmenak eta trebetasunak garatza izan da. Zuen kasuan, gaitasun eta ahalmen espezifiko horiek oso garrantzitsuak dira, pertsonen eta oroar aurren zerbitzura eginen baituzuelan, izan ere, jendea gozo tratatzea ezinbestekoa da irakasle lanbidean. Gainera, seguru nago urte hauetan zuei Nafarroako Unibertsitate Publikoaren balioak transmititzea lortu dugula guztion artean. Hala nola, ahalegin pertsonalaren garrantzia, hobetzeko irrika, profesionaltasuna, dibertsitaterako elkartasuna eta bizikidetza, zintzotasuna eta justizia eta bizitza osasungarriaren sustapena. Eta eraberean, espero dut konpromisoak zeinen balio handia duen erakutsi izana, bai zuen buruarekiko eta zuen sinesmenekiko konpromisoak, baita gizartea hobetzen lagundu nahitaerekiko konpromisoak ere. Ni ere ikasle izan nintzenez, gaur egun zuzendaritza taldean dudan posizio honetatik espero eta desio dut gure unibertsitatean bizi izan duzuen esperientzia zoragarri eta zirraragarri hau zuen bizitzako etapa anztezina izatea, oroitzapen positiboz betea. Espero dut urte hauek atseginak eta interesgarriak irudituko zaizkitzuela bederen, eta atseginak ingurugune gozo eta erraza aurkituko duzuelako lan egiteko, ikasteko, elkarrekin bizitzeko, eta beste ikasle eta irakaslekin lotura pertsonalak ezartzeko. Eta interesgarriak noski, zuen jakinmin kultural eta intelektuala pizten jakin dugulako, baita ikasteko grina ere. Zuen kasuan gainera, ikasteko gogori etorkizuneko pertsonak eta hezkuntzaren etaparik funtseskonean hezteko eta trebatzeko grina ere bihurtuko baita. Este acto no tiene por qué ser un adiós, sino que puede ser pues, un hasta luego. La universidad, desde luego, estará siempre a vuestra disposición para ayudaros también en la tarea de la formación continua, porque nunca se termina de aprender. No es una mera casualidad que precisamente se le haya dado este nombre a una cátedra de la UBNA, la cátedra Aprender Ikasi, con la que la universidad
y Fundación Caja Navarra buscan promover en Navarra pues, un modelo avanzado de educación, impulsando la participación de todos los sectores en un proceso inclusivo de mejora de la educación que se centre en el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Por tanto, aquí y ahora pues no se acaba nada, sino que iniciáis un nuevo recorrido vital, tan apasionante o más que vuestro paso por la universidad. Vuestro verdadero plan de estudios comienza ahora. Y la vida os ofrecerá muchísimas asignaturas, algunas obligatorias, otras optativas, algunas auténticas Marías, otras verdaderos huesos. Bueno, pues muchísimo ánimo, muchísima suerte a la hora de diseñar este nuevo plan que tenéis por delante y sabed que vuestros profesores y profesoras y la universidad en general pues están a vuestra enterísima disposición para lo que necesitéis y que en la medida de vuestras posibilidades siempre de nuestras posibilidades, quería decir, siempre os echaremos una mano. Nosotros aquí vamos a seguir, desde luego. Ya sabéis dónde encontrarnos. Lo queréis o no, esta casa grande y variada que es la Universidad Pública de Navarra estará en vuestro recuerdo, esperemos que bueno, formará parte de vosotros, además una parte histórica por haber vivido con nosotros pues, este momento de la pandemia, ¿verdad? Y vosotros pues, habéis formado parte de nuestra universidad en este momento tan crucial, quizás el momento más crucial de toda la historia de la universidad, ¿verdad? Por ello, os animo a que sigáis manteniendo la relación con la universidad como antiguos estudiantes en el programa Alumni o a que nos visitéis de vez en cuando y os sintáis, como lo sois, pues una parte integrante de la Universidad Pública de Navarra. Y por último, como no puede ser menos, a los padres y madres que nos estáis siguiendo por streaming, deciros también enhorabuena, zorionak bihotzi bihotzez. Os podéis sentir, desde luego, muy orgullosos de los hijos e hijas que tenéis, personas que han demostrado ser trabajadores tenaces para llegar hasta aquí. Para la universidad, desde luego, ha sido un placer trabajar con ellos y compartir este acto de hoy con todos vosotros y vosotras. Nada más. Thank you very much. Muchas gracias. Eskerrik asko. A continuación va a sonar el himno tradicional universitario en Europa, el Gaudeamus Igitur. Nos ponemos en pie. Secunda
oyendo, ¿no? Se da por concluido este acto de graduación. Bueno, en teoría tendríamos que